Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de disnea. Entonces, realmente em, la estructura o el conocimiento de toda la estructura real de cómo se produce la disnea fue realmente hasta 1995, cuando ya se tuvo toda esta organización del sistema que se encarga de que el paciente genere disnea. Entonces resulta que por dónde uno siente disnea. Uno puede sentir disnea desde los músculos respiratorios o desde la misma pared torácica donde hay receptores que van directamente al sistema nervioso central. Pero también podemos tener receptores en la vía aérea. Por ejemplo, si a mí em, no sé, si me trago algo y tengo una broncoaspiración o tengo un objeto extraño en la vía aérea, yo tengo mecanorreceptores que también van hacia el sistema nervioso central, hacia el cerebro y generan disnea. Pero también tengo quimiorreceptores en la sangre que al censar baja hipoxia o perdón, bajos niveles de oxígeno o altos niveles de CO2 o altos o disminución del pH, pues también generan una respuesta hacia la corteza sensorial. Esa corteza sensorial, que es la que se encarga de sentir la disnea, genera un esfuerzo y una respuesta a nivel del sistema de la corteza motora, y esa corteza motora genera unas señales eferentes que van directamente a esas mismas zonas, principalmente a la vía aérea o hacia los músculos o hacia la pared torácica, para poder evaluar cómo puede ser la respuesta del organismo frente al mecanismo agresor, y poder mejorar la respiración del paciente y que no sienta disnea. Entonces, miren todos los sitios por los cuales uno puede tener un receptor, sea quimio o mecano, que le ayude a usted a identificar que algo está pasando en el sistema respiratorio y que eso lleve a generar disnea. Entonces, ¿de dónde viene la disnea de un paciente? Entonces, tenemos dos caminos grandes. Uno, en donde tenemos, por ejemplo, el aumento del espacio muerto fisiológico. Entonces, que, por ejemplo, un alveolo está ocupado por un material mucoide y entonces el intercambio alveolar se disminuye porque la membrana alveolocapilar no puede hacer su trabajo. O, por ejemplo, que yo tengo un trombo a nivel del vaso sanguíneo, entonces el alveolo puede estar muy bien ventilado, pero poco perfundido. Entonces se vuelve un espacio muerto fisiológico. O por otro lado, tengo una vía aérea que tiene un aumento en la resistencia y hace que el flujo aéreo disminuya. Estos dos fenómenos llevan a una alteración en el intercambio gaseoso que finalmente genera un aumento en las demandas ventilatorias y el paciente tiene disnea. Pero por otro lado, tenemos una disminución de la compliance o distensibilidad pulmonar, que el pulmón entonces puede deformarse con menor facilidad. O tenemos, por ejemplo, anormalidades hemodinámicas, metabólicas o del mismo parénquima pulmonar, que hacen que la mecánica de la pared torácica cambie. Entonces, si yo tengo un pulmón que es muy rígido y que no cambia de forma con facilidad, o tengo un tórax que no tiene suficientes músculos con fuerza para poder abrirse o cerrarse, eso hace que esas mecánicas torácicas alteradas disminuyen la disponibilidad a responder a las necesidades ventilatorias. Entonces, si sale mi estímulo eferente frente a un agresor de que tengo que aumentar la frecuencia respiratoria o tengo que aumentar el volumen corriente, eso hace que si yo no tengo esas respuestas, pues también voy a terminar en disnea. Estos son los dos vías, pero de la disnea pulmonar. Ojo, pulmonar. Tenemos una disnea cardíaca, pero estamos hablando específicamente de la disnea pulmonar. ¿Cuáles son las causas de disnea? Eh, Permítanme un segundo. Un segundito, muchachos, que estoy resolviendo algo del hospital. Bueno, líquidos a 70, antibiótico, listo. Muy bien. Entonces, en las causas comunes de disnea tenemos la disnea, por ejemplo, de la vía aérea superior.
¿Por qué puede haber vía aérea superior? Ah, bueno, los mecanorreceptores que están ubicados ahí en la vía aérea. Entonces, ¿qué pasa? La presencia de un cuerpo extraño en la vía aérea o una reacción alérgica que haga que la vía aérea se cierre, o yo tengo de pronto una masa o una estenosis de la vía aérea o una traqueomalacia, que es en los niños que nacen con una tráquea muy débil y entonces colapsa con la respiración. También tenemos disnea del pulmón, donde tenemos la neumonía, que es la infección, neumotórax, que es que en la cavidad pleural, que no debería haber sino el líquido pleural, se produzca, se llene de aire. Tenemos el derrame pleural, que es lo mismo, pero no es de aire, sino con líquido. El TEP, que ya lo hablamos, la hipertensión pulmonar, la fibrosis pulmonar, el EPOC, que lo hablaremos más adelante, el asma o una masa en el parénquima pulmonar. También tenemos las disneas cardíacas. Entonces miren que está el infarto, la falla cardíaca, el derrame pericárdico, las patologías valvulares o incluso las arritmias. Tenemos disneas metabólicas, la tirotoxicosis, gran cantidad de hormona tiroidea por ahí andando en el cuerpo, hace que las demandas de oxígeno sean mucho más altas en los órganos y no doy abasto, me da disnea. Tener hemoglobinas anormales, tener una metahemoglobinemia o carboxihemoglobina, tener anemia porque no tengo un transportador que me lleve suficiente oxígeno a los tejidos, alteraciones en el calcio, fosfato o potasio porque me altera la función de los músculos de la caja torácica, entonces no puedo, puedo llegar incluso a tener bradipnea por eso, la sepsis y la fiebre o la acidosis. Tenemos las patologías neuromusculares, el Guillain-Barré, que es una patología en la que se desmielinizan los nervios, entonces no pierdo fuerza y puedo perder fuerza en la caja torácica. La miastenia gravis, que saben que son anticuerpos contra el receptor de del receptor de la acetilcolina, entonces bloquean a la placa neuromuscular, las miopatías o las neuropatías. Y ya, por ejemplo, las disneas psicógenas, donde están los pacientes con trastornos psiquiátricos como el desorden de pánico o el mismo desacondicionamiento físico. Si usted no hace ejercicio y se sube 4 pisos corriendo porque va tarde a clase, pues también le va a dar disnea. Y otras que no son propiamente el tórax, sino incluso el abdomen, como por ejemplo la citis masiva, si yo tengo demasiado líquido en abdomen, me colapsa el diafragma y no puedo hacer que expanda mi pulmón, o incluso el retiro de medicamentos con lo que se llaman los eh, con el retiro de medicamentos que dan síndrome de retiro. ¿Listo? Bueno, Profe, una pregunta. En el sí. caso de la miastenia, que es más bien congénita, ¿también iría por el mismo mecanismo? La miastenia no es congénita. La miastenia puede dar en cualquier momento de la vida. Entonces, no es que yo nazca con miastenia. Es Yo que yo tengo, tengo una amiga que ella lo que me cuenta es que ella sí tiene a ella lo que identificaron sí fue un gen y ella tiene una miastenia de nacimiento. sí, pero por ejemplo, te cuento, tengo un paciente ahorita de 75 años que hizo la miastenia a los 75 y es porque le salió un cáncer de timo. Entonces, hay miastenias que son relacionadas a patologías genéticas, pero hay otras que son completamente diferentes. Pero el mecanismo de la disnea es el mismo. Sí, el de la disnea sí, pero la generación de la miastenia no. Gracias. Bien, entonces vamos a volver a el, esta imagen que teníamos de la generación del volumen sistólico. Ya lo hablamos, la parte de falla cardíaca, y eso también ya lo habíamos visto. Se recuerdan, ya muchos ya deben haber avanzado en esta parte de semiología cardiovascular, donde tenemos la morfología del pulso, de la onda de pulso, tenemos el pulso yugular, cómo eso se relaciona con el electrocardiograma y con los ruidos cardíacos. Entonces volvamos a estos determinantes de tensión arterial. Ustedes recuerdan que los determinantes de tensión arterial eran el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Y que ese gasto cardíaco se dividía depende de dos cosas que son el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y que de ese volumen sistólico dependía de la precarga, la contractilidad y la poscarga. Esto ya lo conocía. Entonces vamos a empezar a aplicar eso que aprendimos con la función normal del corazón. Entonces les voy a hablar de un concepto
que se llama falla cardíaca. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste la falla cardíaca? Yo tengo un ventrículo izquierdo que se llena con un volumen T diastólico. Digamos que es un volumen de 110 ml. Ese ventrículo se contrae y envía un volumen sistólico, que digamos es aproximado, que en este paciente es de 70 ml. Entonces, su volumen de fin de diástole era de 110 y el volumen que envió a circulación sistémica era 70. Entonces, aquí venimos con un concepto que se llama la fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? El porcentaje de todo el líquido que podía haber mandado que tenía el ventrículo, cuánto se fue a circulación sistémica. Si yo hago una división sencilla y multiplico por 100, eso me da que el 64% es la fracción de eyección de mi paciente, porque de todo el 110 envié 70 ml, o sea, el 64% del volumen total. ¿Listo? Lo normal es que un corazón tenga una fracción de eyección por encima del 50, o sea que al menos la mitad del volumen telediastólico lo envíe en un solo latido. Sabiendo yo ese volumen latido, yo podría saber el gasto cardíaco de mi paciente. Entonces, miren que si yo sé que gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, 70 ml que era de volumen sistólico por 70, que es lo promedio que late el corazón de un paciente, da 4.9 litros por minuto. ¿Listo? ¿Hasta ahí les queda claro? Sí, doctor. Sí, profe. Bueno. Sí, señor. Sí. Ahora vamos con un corazón enfermo. Un corazón que se infartó. ¿Listo? Un corazón que tiene una cicatriz en el miocardio, que yo les mostré que el ventrículo, que el ecocardiograma se veía ese ventrículo como se contraía mal. Entonces, volvemos al mismo ventrículo izquierdo, que está enfermo ahora, miren, las zonas isquémicas, ya con cicatrices, ya necrosis realmente, y tenemos los mismos 110 ml, ¿cierto? Pero ese ventrículo tiene tantos problemas de contractilidad que ya no me saca 70, sino que me envía 44. Entonces, la fracción de eyección de ese paciente es 40. Miren que un paciente antes de la isquemia tenía una fracción de eyección del 64 y pasó a una fracción de eyección del 40. Y su gasto cardíaco pasó de ser 4.9 a ser 3 litros. Entonces, la insuficiencia cardíaca o falla cardíaca es la incapacidad del ventrículo izquierdo de ejercer su función fisiológica, que es la de contraerse adecuadamente y generar un envío de sangre a circulación sistémica para perfundir los tejidos. Esa insuficiencia cardíaca, entonces, se puede dividir en 3 tipos. La insuficiencia cardíaca de FEBI reducida, que son los pacientes que tienen fracciones de eyecciones por debajo de 40. Las insuficiencias cardíacas de FEBI es fracción de eyección. FEBIs levemente reducidas, que son entre 40 y 50 y 49, y las FEBIs preservadas, que son las de mayores de 50. Vamos a hablar hoy realmente de las dos primeras, que son las de menores de 50, porque son las que ustedes primero tienen que aprender. Cuando pasen por cardiología, van a aprender de la FEBI, la FEBI conservada, porque tiene una fisiopatología un poco diferente. Profe, Doctor, es pregunta. 40%, Ujú. pero el 50% no era lo normal, o sea, pues relativamente lo normal. Sí, pero hay pacientes que pueden tener falla cardíaca con FEBIs normales. Por eso digo que la fisiopatología es diferente, por eso esa no la vamos a tocar, porque nos tocaría 2 horas hablar de esa patología. Eso era algo que hasta hace unos 5 años la gente no creía que existía. 5 o 8 años. ¿Y la de Y 50 cómo se llamaba? Perdón, otra vez. fracción de eyección de FEBI conservada. Gracias. Profe, ¿me Doctor, escucha? ¿Sí? ¿Sí?
¿Esto solo sucede cuando hay como una alteración en el ventrículo izquierdo o también sucede cuando, por ejemplo, se infartan otras partes del corazón? Normalmente los síntomas predominantes son del ventrículo izquierdo. También puede haber falla cardíaca solamente del ventrículo derecho, pero hoy vamos a centrarnos en la falla cardíaca del ventrículo izquierdo. Ok, gracias. Profe, Doctor, una pregunta. ¿Sí? Usted la clase pasada decía que cuando se presentaban los procesos isquémicos, en la tercera fase de ese infarto lo que sucedía Cardíaca. era la dilatación del ventrículo debido a la- a los procesos de fibrosis pues, que se presentaban. En Sí. ese sentido, si hay dilatación, ¿el volumen total del ventrículo no debería aumentar? Sí, eso es una respuesta fisiológica. Como empieza a dilatarse, aumenta el volumen telediastólico. Pero el problema es que la contractilidad sigue afectada, entonces el volumen sistólico sigue siendo el mismo. Entonces cada vez cae más la fracción de eyección. De acuerdo, gracias, profe. Ok. Ujú. Sí. tengo una duda, profe, es con de acuerdo a lo de la medida de la fracción y lo de la eyección. ¿Eso cómo uno lo puede medir? O sea, ¿cuánto es No, alfa no, no. diástole y Esto es algo académico. La fracción de eyección, la única manera de calcularlo es por ecocardiograma y eso lo hacen los cardiólogos. Ustedes no calculan esto. Es para que sepan Ok, fisiológicamente a qué corresponde. gracias, profe. ¿Una otra duda? Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo a medida que voy pasando el tiempo, esta se me va cayendo cada vez más la fracción de eyección o se me cayó la fracción de eyección? Ah, bueno, ese volumen de fin de diástole cada vez ser mayor, entonces la presión dentro del ventrículo izquierdo va a ir aumentando. Si esa presión dentro del ventrículo izquierdo va aumentando, ¿qué pasa con la presión retrógrada? O sea, la presión dentro de la aurícula izquierda, pues también va aumentando. ¿Y qué pasa con la presión de la arteria pulmonar? También va aumentando. Entonces, al ir aumentando de manera retrógrada la presión dentro de las cavidades, vamos a recordar algo que era la ley de Starling. Entonces, si ustedes se acuerdan, la ley de Starling tenía dos fuerzas, la presión hidrostática y la presión oncótica. En la presión hidrostática, yo tengo que la presión dentro del vaso y la presión fuera del vaso es mucho mayor la presión dentro del vaso que la de afuera. Entonces hace que el líquido tienda a salir. Pero por otro lado tengo la presión oncótica, que hay muchas proteínas en el vaso sanguíneo, pero casi nada en el espacio intersticial. Entonces el líquido, esto hace que la proteína haga que el líquido entre al vaso. Y eso es lo que mantiene esa homeostasis. Si yo, imagínense que esto es un capilar pulmonar, entonces yo aumenté la presión del ventrículo izquierdo, aumento entonces retrógradamente la presión de la aurícula izquierda y aumento de manera retrógrada la presión dentro de la pulmonar. ¿Qué pasa con la presión dentro del capilar pulmonar? Ah, bueno, la presión dentro del capilar aumentaría muchísimo. ¿Y eso qué haría? Que se saliera el líquido del vaso y que ni siquiera la presión oncótica del vaso pudiera mantener ese líquido dentro del vaso. Y por eso es que una de las características de los pacientes con falla cardíaca es el edema pulmonar. Entonces, la presión dentro del vaso hace que el líquido salga y ese líquido sale, hace edema pulmonar y el paciente tiene la típica disnea de esfuerzo. Entonces, piénselo, yo estoy aquí tranquilo, no tengo ahogo. Empiezo a caminar o a hacer esfuerzo. Mi corazón empieza a latir más rápido. Al latir más rápido, las demandas son mayores, las presiones dentro del corazón aumentan y entonces aumenta la presión retrogradamente, aumenta en el capilar pulmonar y hace edema pulmonar. Y el paciente se ahoga al hacer esfuerzo. Y esa es la explicación de la disnea de esfuerzo en la falla cardíaca. Qué pena, no te entendí. ¿Le podrías volver a explicar, por favor? Ok. Entonces, si yo tengo las presiones dentro del ventrículo izquierdo están aumentadas. Por ende, las de la aurícula izquierda
también están aumentadas y también las de la arteria pulmonar. Si las presiones se aumentan, entonces la presión dentro del capilar es mucho mayor que afuera y eso hace que salga el líquido hacia el espacio intersticial y eso genera un edema pulmonar porque sale el líquido al alveolo. ¿Listo? Si yo estoy aquí tranquilo, mi frecuencia cardíaca está en 70, mi corazón está latiendo, no tengo un aumento de las presiones. Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo a caminar o empiezo a trotar o aumentar mi actividad física? Mi frecuencia cardíaca empieza a aumentar. Al aumentar la frecuencia cardíaca, las demandas son mayores y entonces las presiones del ventrículo izquierdo empiezan a aumentar. Al aumentar las presiones del ventrículo izquierdo, entonces aumentan las de la aurícula izquierda y aumentan las de la arteria pulmonar. Y al aumentar esas presiones, entonces hay salida de líquido. Es el paciente que dice, doctor, mientras yo estoy aquí tranquilo, no tengo ahogo, pero cuando salgo a caminar, cuando subo una escalera, me ahogo muchísimo. Y es porque el aumento de la presión dentro del ventrículo izquierdo se da con la actividad física y eso hace que salga el líquido y haya edema pulmonar en ese paciente. Comprendo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué más pasa? Otros signos, los que ya pasaron por cardiología me pueden decir qué otro signo de la falla cardíaca hay. Y el otro es la ortopnea. ¿Qué es la ortopnea? El paciente que está de pie, no hay ningún problema, no me ahogo, pero cuando estoy a 30 grados no me ahogo, pero cuando me acuesto en decúbito supino, me ahogo y me toca pararme porque me ahogo. Entonces vamos a ver esto. Si yo estoy parado, tengo un volumen de retorno venoso que llega a mi aurícula derecha, a mi ventrículo derecho y que pasa a mi capilar. Pero ¿qué pasa cuando yo me acuesto? Cuando yo me acuesto en supino, entonces hay un aumento del retorno venoso. ¿Por qué? Porque toda la sangre que tengo en los vasos de capacitancia de las piernas pasa directamente al corazón. Entonces miren cómo aumenta el retorno venoso. Ese aumento del retorno venoso me aumenta la presión dentro del capilar. Y si ya de por sí yo tengo un aumento de presión porque el ventrículo izquierdo está con aumentado de presión, ahora imagínense que yo de por sí ya tengo la presión elevada, me llega una cantidad de sangre de las piernas, pues me aumenta mucho la presión dentro del capilar. Y eso hace que haya salida de líquido a nivel pulmonar y se dé edema pulmonar. Entonces, es el paciente que dice, yo tengo que dormir con 3 o 4 almohadas porque si yo me acuesto derecho, me ahogo. Y esta es la explicación, por un aumento del retorno venoso a nivel cardíaco. Y lo mismo pasa con otro signo semiológico que es la bendopnea, que es el paciente que cuando se va a agachar, a amarrarse los zapatos, se ahoga. ¿Por qué se ahoga? Porque yo al agacharme presiono a nivel intraabdominal, entonces cojo todas las venas que tenía intraabdominales y prácticamente, voy a decir una expresión, las ordeño y cojo toda esa sangre intraabdominal y la mando hacia el corazón. Entonces es exactamente lo mismo que pasa con la ortopnea, solo que en este caso es porque me agacho a amarrarme los zapatos, ordeño toda la sangre del abdomen, de la circulación mesentérica, va al corazón y me genera edema pulmonar. ¿Listo? Entonces ahí hablamos ya de disnea de esfuerzo, ya hablamos de ortopnea y ya hablamos de bendopnea. Y por último, otro de los signos es la formación del edema periférico, que todos han visto que mucha gente habla de que la falla cardíaca se caracteriza porque hago edema de miembros inferiores. Pues es muy fácil. Si la presión dentro del ventrículo derecho aumentado, de la aurícula izquierda aumentado y de la pulmonar aumentado, si la enfermedad va progresando y cada vez va aumentando más y más y más la presión, ya me afecta el corazón derecho. Entonces ya me afecta el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Al aumentar las presiones en esos ventrículos, ¿qué pasa? Entonces, bueno, pues lo devuelvo. ¿cómo? No, profe, qué pena, que es que estaba pensando era de que el flujo, pues yo le estoy aumentando la presión y a la aurícula llega a lo que son las cavas que trae el retorno venoso. Entonces es como si lo estuviera pues empujando.
Entonces, lo que pasa es que si yo tengo las presiones muy aumentadas, entonces cuando llegue la sangre no puede llegar con tanta facilidad, ¿cierto? Porque ya está con una presión muy aumentada, entonces empieza a formarse la ingurgitación yugular. Entonces, los pacientes que se ingurgitan, ¿cuándo se ingurgitan? Se ingurgitan sobre todo cuando están acostados. Pero en falla cardíaca, si yo los acuesto a 30 grados, el paciente no debería ingurgitarse en un paciente normal. Pero si continúa ingurgitado, es porque yo ya tengo un problema cardíaco que hace que me ingurgite a esos grados. Ahora, ¿qué pasa con si hay un aumento de presión en la aurícula derecha? Entonces ya hay un aumento de presión en todo el sistema venoso. Y entonces, miren, hay un aumento en la presión en las venas de los miembros periféricos. Y al aumentar la presión dentro de las venas de los miembros periféricos, entonces la misma ley de Starling que les acabo de hablar hace que la presión dentro de los capilares venosos de las piernas sea tan alta que sale líquido y entonces hay edema de miembros inferiores. Pero entonces, mi corazón izquierdo, mi daño empieza aquí, pero necesito que la enfermedad avance mucho más para ya comprometer mi corazón derecho y que yo ya empiece a tener ingurgitación yugular y edema de miembros inferiores. Por eso, miren que no arranqué hablando por el edema de los miembros inferiores. Yo inicié hablando de los primeros síntomas que son, vamos a empezar con la disnea de esfuerzo, la ortopnea, la ventopnea, y ya cuando hay compromiso de corazón derecho, ya hablamos de edema de miembros inferiores y de ingurgitación yugular. ¿Listo? Bien. Doctor, una pregunta. Sí. En esta condición, ¿hay alguna característica a la auscultación y a la percusión pulmonar? Bueno, doctor, eso lo va a ver en semiología. ¿Usted ya pasó por cardio o no? No, señor. Bueno, espere que pase por cardio. ¿Listo? Porque entonces ahí van a hablar del S3, entonces le van a hablar del PMI desplazado, le van a hablar que si el PMI tiene una disminución o no de su intensidad, le van a hablar de los ruidos, de las alteraciones en las válvulas, de los crépitos gruesos en pulmonar. Entonces espere que pase por ahí, ya usted mismo se la contesta. ¿Listo? Porque sería muy Listo, difícil, doctor. necesitan practicar para poder entender eso. Entonces, Profe, una pregunta. Qué sí, pena. Este edema periférico se da en reposo, ¿cierto? sí. Ujú. Listo, profe, gracias. Y es el clásico que mejora cuando levantan los pies. Ok, profe, gracias. Bien, ¿cómo se diagnostica la falla cardíaca? La falla cardíaca se diagnostica por clínica, muchachos. Por clínica. No se diagnostica ni con eco ni con biomarcadores. No, primero la clínica. Si yo ya tengo clínica, entonces ya me puedo ayudar de otras cosas. Y en los biomarcadores. Entonces vamos a ver. Así como hablamos de la troponina, así como hablamos del dímero D, vamos a hablar del proBNP. ¿Se acuerdan de esto que lo habíamos hablado en hipertensión arterial? El cardiomiocito produce un proBNP que gracias a la corina es clivada y produce un NT-proBNP o un BNP. Si yo tengo un corazón que está afectado y que cada vez se está dilatando más y sus presiones están aumentadas, el cuerpo es muy sabio. Dice, un momento, yo tengo demasiada presión es porque tengo demasiado líquido también. Entonces yo tengo que eliminarlo. Entonces sale el proBNP del miocito y este BNP va directamente al riñón y lo que favorece es la natriuresis, perdón, la eliminación de sodio y agua a nivel renal para descongestionar al paciente, o sea, disminuir las presiones dentro de los vasos. Si yo elimino más agua, disminuyo la presión dentro de mis vasos. Entonces, como ustedes ven aquí, perdón un segundo, muchachos, este es el algoritmo de la guía europea donde les dice, mire, para diagnosticar la falla cardíaca tenga factores de riesgo, signos y síntomas, y luego pídanle un NT-proBNP o un BNP. Si los valores están elevados, ya, ustedes ya tienen clínica y un biomarcador que les está diciendo que su corazón está en falla cardíaca. Perfecto, entonces ya tenemos falla cardíaca. ¿Y de ahí qué tenemos que hacer? Ahí sí le hacemos un ecocardiograma, porque el ecocardiograma basado en el valor de FEBI que acabamos de hablar, lo podemos definir como falla cardíaca de FEBI reducida menor o igual a 40, falla cardíaca con FEBI levemente reducida de 41 a 49 y FEBI preservada mayor o igual a 50. ¿Listo? ¿Claro?
Entonces, paciente con clínica de falla cardíaca debe tener un biomarcador y un ecocardiograma. Y con eso, el biomarcador me confirma la clínica y el ecocardiograma me clasifica al paciente. Bien. ¿Por qué le puede dar una falla cardíaca? La primera causa... Sí. Una pregunta, ¿eso del NT-proBNP me puede servir para ver si una falla cardíaca está descompensada? Sí, también. Las elevaciones agudas del NT-proBNP ayudan en la identificación de pacientes agudos. Pero pues realmente, muchachos, la clínica está por encima. Si el paciente está ahogado, con oxígeno, edematizado, y el paciente está bien, pues está en agudo. Se descompensó. ¿Claro? Sí, señor, todo claro. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las causas de falla cardíaca? Entonces, la primera son las enfermedades isquémicas del corazón. Ya lo hablamos, la enfermedad coronaria. Pero también pueden ser por tóxicos, que es por el alcohol, cocaína, drogas, esteroides anabólicos. Tenemos infecciones, enfermedades autoinmunes. Las infiltrativas, que son la amiloidosis, la sarcoidosis, metástasis cardíacas, el exceso de hormona tiroidea, la diabetes, el déficit de tiamina. Tenemos por otro lado la hipertensión, problemas valvulares, problemas en el pericardio, la anemia muy severa, la sepsis, la falla renal y los problemas de arritmia. O sea, miren que las arritmias, perdón, realmente la gama de etiologías en falla cardíaca son muy altas, pero las dos principales más importantes son la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta allí. Para la próxima semana nos quedan 5 diapositivas, las miramos la otra semana y arrancamos la guía de Disney, la guía de POC y la guía de POC. Se la voy a mandar a Isabela para que la resuelvan. Espero por fin poder...